Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el Practice Problem 2.12 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de SADICO. Muy bien, para iniciar vamos a comenzar analizando un poco el circuito que nos dan, observando que tenemos una fuente de voltaje de 30 voltios, una resistencia de 12 ohms conectada en paralelo con una resistencia de 6 ohms, una resistencia de 10 ohms conectada en paralelo con una resistencia de 40 ohms. Muy bien, para resolver este circuito vamos a llegar a este circuito equivalente, el cual tiene resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Y para encontrar estos valores necesitamos partir del concepto de conductancia. Entonces, con ese concepto sabemos que la conductancia de esta resistencia tiene que ser igual a la suma de las conductancias de las dos resistencias anteriores. También tenemos que partir del concepto de que la conductancia es la inversa de la resistencia. Entonces, de esta manera, podemos llegar a una ecuación que nos permite saber el valor de la resistencia equivalente 1 y hacer el mismo proceso para la resistencia equivalente 2. Entonces, obtenemos los valores de las resistencias equivalentes. Ahora, para conocer V1, I1 y P1, que son los valores que nos piden, vamos a utilizar el concepto de el principio del circuito de divisor de voltaje, sabiendo que V1 también va a ser igual al voltaje del equivalente 1. Y por ley de Ohm, sabemos que ese voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sin embargo, esa corriente la podemos escribir igual por ley de Ohm como el voltaje sobre la resistencia, pero es el voltaje de la fuente sobre la suma de las resistencias, porque es la corriente que circula justo en esta malla. Muy bien, de esa manera podemos encontrar el valor de V1 siendo de 10 voltios, y mediante ley de Ohm, de la misma manera podemos encontrar el valor de corriente, y sabiendo que la potencia es el voltaje por la corriente, podemos encontrar el valor de la potencia, que es la potencia que disipa la resistencia. En este caso positivo por ser un elemento pasivo. Hacemos un proceso similar para el voltaje 2, la corriente 2 y la potencia 2 y obtenemos los valores. Ahora bien, vamos a ver lo que pasa en la simulación de Multisim. Tenemos aquí el circuito que resolvimos anteriormente y pues vaya, tenemos la resistencia de 30 voltios, las resistencias conectadas en paralelo de 6 y 12 ohms, las resistencias conectadas en paralelo de 10 y 40 ohms y la tierra. Muy bien, vamos a ejecutar el circuito nada más para corroborar que nos dan los mismos valores de 833 miliamperios, 10 voltios, 8.33 watts, 0.5 amperes, 20 voltios y 10 watts, que fueron los que nos dieron en el proceso analítico. Como conclusiones, me gustaría decir que encontré muy útil este ejercicio por la implementación del principio de el circuito separador de voltajes, porque me parece un proceso mucho más rápido que el que estaba acostumbrado a hacer, en el que el principio lo mantiene, pero el anterior era un proceso más largo en el que tenía que hacer otro circuito para determinar cuál era la corriente, y creo que eran muchos pasos innecesarios que este principio pues lo resume bastante bien. Y más que nada eso. Sería todo. Muchas gracias.